Araucanía. Hoy se hizo oficial la alianza entre candidaturas. Hablamos de la dirigente histórica de ADMAPU, Ana Yao, quien manifestó su apoyo a Felipe Valdebenito, candidato independiente por la alcaldía de Temuco. Ya estamos viendo las imágenes de lo que se desarrolló en el centro de la capital de la Araucanía durante esta jornada. Fue en la notaría Esmirna Vidal, ubicada en pleno centro de Temuco, donde se concretó la alianza entre la dirigente de ADMAPU, Ana Yao, y el proyecto de alcaldía constituyente de Temuco, que está encabezado por Felipe Valdebenito. Desde ambas partes manifestaron estar confiados en este trabajo conjunto, donde avanzarían en temas comunes. Uno de ellos, la municipalización del convenio 169 de la OIT, que de realizarse transformaría a Temuco en la primera comuna a nivel nacional en tomar este desafío. Veamos lo que dijeron los candidatos. Hoy día estamos acá apoyando a Felipe Valdebenito como candidato independiente a la alcaldía de Temuco, que tenemos que construir un nuevo Chile, pensando que tenemos que poner caras nuevas en esto, y además necesitamos una municipalidad plurinacional, multicultural, como se le quiera llamar, donde respete el trabajo y el respete la identidad y la cultura de nuestro pueblo, en este caso el pueblo mapuche. Aquí hay una alianza que busca en simple y en concreto poder construir a través de la municipalidad un gobierno que responda a las demandas históricas del pueblo mapuche que están en manos de la municipalidad y que nos permita también mirar la constituyente. Se traduce en una cuestión súper concreta: ¿cómo solucionamos la problemática de la municipalidad con las ñañas? Eso solo se va a hacer con consulta indígena bajo los estándares del convenio 169, y nosotros ya estamos trabajando en una ordenanza municipal para que cuando lleguemos sea nuestra primera victoria en el Consejo Municipal para resolver este conflicto que ha sido tan maltratador para las ñañas en la comuna de Temuco.